Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien, Bien, qué lindo verlos, qué lindo. igualmente. Qué bueno que funcionó, porque estábamos probando y no sé qué Sí, pasaba con Instagram. podía, pero viste, ya todo, como decimos, viste, se dio. Así que Sí. bárbaro. Bueno, bueno, quédense porque hoy vamos a hablar de algo que va a explicar por qué repiten siempre el mismo patrón, el amor, el dinero, la salud, aunque hagas todo bien. Así que, bueno, eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy sobre constelaciones. Eh, Queremos obviamente presentarles a Sandra y agradecerle por este vivo, porque bueno, no es de dar muchas entrevistas, pero con nosotros dijo, sí, vamos chicos, no tuvo Es enormemente, gracias. gracias a vos, gracias a vos. Así que bueno, queríamos que nos cuentes quién sos y cómo llegaste a las constelaciones, como para arrancar y te vayan conociendo un poquito. Bueno, bueno, mi nombre es Sandra Díaz, llegué a las constelaciones. En realidad empecé a constelar como cualquier persona que va a un grupo de constelaciones, más o menos en el año 2011. Y bueno, cuando entré vi que pasaban cosas, pero no, en realidad la raíz uno no la entiende. Uno nota que se dan situaciones que a uno le llama la atención dentro de un taller de constelaciones, pero es como que no entendés del todo cómo funciona. Y bueno, después creo que fui a algunos talleres más y en el año 2020, un poquito antes de la pandemia, empecé a buscar un camino distinto porque realmente estaba con una enfermedad, atravesando una enfermedad bastante compleja, de la cual no podía salir. Si bien yo siempre me dediqué a mucho tipo de terapias cognitivas, terapias complementarias, ninguna de las que yo había estudiado realmente me servía. Entonces, bueno, empecé como a mirar este camino y empecé un curso para autoconstelarme yo, un curso de autoconocimiento con mi maestra, que lo quiero nombrar porque para mí, yo creo que todos los que estuvieron antes en nuestra vida merecen un reconocimiento. Y si no, yo hoy no estaría acá. Entonces, Marcela Parolín, con ella hice el curso de autoconocimiento. Mi salud empezó a cambiar, empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Empecé a dar los médicos exactos eh, con la medicación que correspondía también. Bueno, fui mejorando, mejorando, terminé ese año y dije, bueno, tengo que ir 8 años, que era para estudiar para consteladora. Realmente eh, yo nunca pensé que iba a ser consteladora. Lo seguí estudiando para mí y cuando terminé realmente mi vida había cambiado significativamente. Entonces dije, bueno, esto también tengo que compartirlo. Y bueno, terminé y empecé a constelar y realmente nunca, nunca dejé de hacerlo. Siempre perfeccionándome, buscando distintas alternativas, por ejemplo, las constelaciones de trabajos, que son maravillosas también. Bueno, y acá estoy, hablando con ustedes ahora. Así Sandra, que, un eco, algo está haciendo eco, me parece, porque nos dicen que hay un ruido y que no se escucha bien. Nosotros escuchamos como también algo que no sé de dónde viene. ustedes, no, acá no tengo nada cerca yo que pueda ¿Hasta interferir. ahí? Ahí paro pareciera, ¿no? Me parece que sí. Hay cualquier cosa nos avisan. Ahí paro. Eh, bueno, nada, un poquito siempre digo que todo este tipo de terapias, incluso las constelaciones, primero pasan por uno, ¿no? Atraviesan a uno por algún motivo y después es cuando uno trata de hacerlo para los demás, ¿no? Porque lo que a uno le hizo bien, que es lo que yo siempre digo, con eso después ayuda a los demás y está buenísimo. Sí. Yo, bueno, también ya constelé y constelé con vos muchas veces.
Entonces, bueno, sé cómo es, pero hoy vamos a contar un poquito a la gente que no sabe. Así que bueno, desde tu enfermedad, digamos, arrancaste por ahí y eso te fue haciendo que lo hagas vos y que ahora lo hagas para los demás, que está genial. Eh, que a vos te hizo bien, eso es lo importante. Sí, sí. Así es. Igualmente nosotros siempre decimos desde las constelaciones que acompañamos, ¿no? Acompañamos a la gente, a los procesos, a que la gente pueda venir, mirar, ver, pasarlo por el cuerpo y después eh, tiene que accionar sobre su vida y sobre eso que quizás está repitiendo todo el tiempo y no se dé cuenta. Patrones repetitivos que generalmente los traemos de nuestros ancestros. Entonces, una vez que los identificamos en el campo de la constelación, los honramos, le damos el lugar que corresponde. La persona, una vez que termina el taller, realmente tiene que ir a la acción. Si no, uno no lleva lo que vio a la acción después a un cambio, sigue repitiendo lo mismo. Tal cual. Es todo un proceso que tiene que hacer la persona y bueno, la energía, digamos, de la constelación ayuda a que haya movimiento. Exacto, totalmente, totalmente. Los cambios se ven, siempre los cambios se ven. La gente todo el tiempo viene y lo comenta y te lo dice, y por eso también continúan viniendo. Siempre digo que la constelación es muy útil, pero tenemos que tener en cuenta que la tenemos que tomar con mucha responsabilidad. La constelación no reemplaza a ningún médico, no reemplaza a ningún psicólogo, algún psiquiatra, una ayuda externa de la medicina, ¿sí? Complementa, es un combo. Nosotros somos seres integrales. Solo con las constelaciones no vamos a llegar a ningún lado. Hay momentos en que el ser humano necesita un acompañamiento externo. Y yo creo que eso es muy válido para aplicarlo en nuestra vida, para poder seguir adelante. Y obviamente, después de un tiempo, seguramente ya no vamos a necesitar quizás del psicólogo, quizás del Reiki o de las constelaciones. Son momentos en la vida que uno tiene que ir en búsqueda de eso que le hace bien. ¿Sí? Bien. Ahí dice, conversemos con caballos, dice totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, de mi lado, Pablo, te quería hacer una pregunta, San. ¿Cualquiera puede hacerlas, esas constelaciones? Mira, sí, las constelaciones generalmente, o sea, no es generalmente, son un tema del adulto. Siempre constelamos a las personas adultas, ¿sí? Mayores de edad. ¿Por qué? Porque como te decía antes, implica toma de decisiones muchas veces. Y un niño no está en edad de tomar decisiones. El niño debe vivir con su familia y bajo las decisiones de los adultos. Y un niño en realidad todavía se está formando, no tiene conciencia de todo aquello que quizás pueda cambiar. Pero sí, los papás pueden constelar a los hijos, ¿sí? Y los abuelos también pueden constelar a sus nietos. Eso es sumamente. ¿Cuándo sabemos que podemos constelar a un niño? ¿Cuándo podemos constelarlo? Cuando ese niño empieza a demostrar distintos síntomas, pueden ser enfermedades, problemas de conductas. Hay muchos papás que vienen a constelar niños con autismo o alguna enfermedad que ellos puedan tener. Y realmente los cambios se ven, ¿sí? Los niños con sus síntomas muestran eso que los adultos deben mirar en su sistema familiar. Y después, yo siempre digo que cualquier persona que quiera constelar y esté muy cerca de un duelo, y cuando hablo duelo es
la pérdida de un familiar muy allegado, puede ser un duelo de pareja también, que se haya separado recientemente. Siempre digo que hay que esperar un tiempo prudencial, 3, 6 meses, hasta que por lo menos yo pueda hablarlo y no me quiebre, ¿sí? Que pueda poner en palabra eso que siento. Y el duelo es un proceso, ¿sí? Después otras, otra cosa que yo tengo muy en cuenta es si la persona está medicada psiquiátricamente. Si la persona está medicada psiquiátricamente, directamente esperamos que el médico lo autorice, lo que no esté medicada para poder realizar la constelación, ¿sí? Bien, no es aconsejable. ¿Cómo? Perdona, no No es te... aconsejable que el médico, digamos, lo autorice en esos casos. No. Realmente Y puedo constelar otra persona, como me decías así, un duelo, o eso, o solamente aplica a nietos, abuelos, padres. No puedo constelar un duelo de otra persona para ayudar. no, no. Inclusive, mira, hay mucha gente que eso también está bueno que lo hablemos y que lo dejemos en claro, que viene y me dice, quiero constelar a mi mamá o quiero constelar a mi papá. Y no podemos constelar a los padres, ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a nadie más que los hijos, y a las parejas, si estamos con la pareja, sí. Pero es un tema que nosotros ordenamos antes de empezar la constelación, explicándole que siempre debemos constelar nuestra relación con mamá, nuestra relación con papá, nuestra relación con ese hermano o con ese amigo, ¿sí? Siempre partimos de nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que podemos cambiar es nuestra manera de mirar y ordenar nuestra historia. El otro es el otro. Nosotros apenas podemos cambiar nosotros y no podemos pretender cambiar al otro, ¿sí? Entonces, siempre hacemos hincapié en uno mismo. Y desde ese lugar trabajamos en las cosas. Vale. ¿Y qué son las constelaciones en palabras simples, como para que la gente entienda? Mira, las constelaciones son una herramienta muy formidable que nos dejó Bert Hellinger hace muchos años. Bert Hellinger fue un teólogo, fue sacerdote y estuvo muchos años trabajando con las tulúes y mirando la dinámica que se prestaba en estas tribus, y desde ahí estuvo como elaborando las distintas leyes, ¿no? Y nosotros decimos siempre que las constelaciones fueron evolucionando. Desde Bert Hellinger, cuando Bert Hellinger fallece, él dice que él deja abierta una pequeña puerta y que, bueno, todo lo nuevo va a ir llegando. Y es así que yo, al menos de la escuela que vengo, es de mi maestra Brigitte de Ries, que ella pone las fuerzas del amor con esas luces sistémicas que Berkeley son la base de las constelaciones, ¿sí? Que es el orden, el dar y el tomar en equilibrio, la pertenencia. Y Brigitte agrega una más, que es el asentimiento, el sí a todo común. Y entonces, desde ahí, desde donde trabajamos. ¿Qué son las constelaciones? Es mirar dentro de nuestro sistema familiar cuáles de esas leyes hoy no está en orden, ¿sí? Cuáles de estas leyes hoy está fallando. Entonces, miramos ahí
y bueno, según la dinámica que se dé, según el tema que se esté tratando, miramos, a veces honramos, le damos el lugar, y algo empieza a ordenarse en nosotros, sentimos una liberación enorme. Y las constelaciones hoy son vistas como un proceso vivo, ¿sí? Vivo, ¿por qué? Porque el movimiento empieza en el momento que empezamos a constelar en el taller, pero después ese movimiento sigue a lo largo de los días y las energías empiezan a moverse. No solo se mueven en nosotros, sino por resonancia en todo nuestro sistema familiar, ¿sí? Quizás nosotros venimos y constelamos, no sé, viene alguien y me dice, quiero constelar la relación con mi papá. Bueno, hacemos la constelación, vemos, se honra, se le da el lugar, se mira, y automáticamente es impresionante, pero por ahí a los 15 días esa persona me dice, no sabes cómo cambió mi papá. Impresionante. Y a veces yo digo, no sé si es tanto el cambio en el otro o el cambio es en nosotros, porque empezamos a ver con otros ojos, con otro amor a la otra persona y a la situación que rodea a la otra persona diariamente. Entonces, las constelaciones son sumamente sanadoras, siempre que sean vistas desde el lado del respeto, del amor, ¿no? Y con conocimiento, por supuesto, de todo, ¿sí? Con personas que han estudiado, que se han formado. Bueno, tal cual, como decís vos, uno lo empieza a ver con otros ojos, eh, y es también que cuando uno cambia el foco, cambian los demás, porque siempre cuando uno cambia, el resto cambia. Entonces es como todo un movimiento que seguramente arranca por nosotros. Exacto, totalmente de acuerdo, es así, es así. Entonces, para las personas que no constelaron, ¿se puede contar un poquito qué pasa en las constelaciones grupales? Sí, sí, sí. En las constelaciones grupales, generalmente te cuento cómo lo armamos, o sea, cómo se arma el grupo, ¿no? Bueno, la gente se anota y ya desde el momento que vos te anotás, algo empieza a moverse dentro de tu sistema y dentro de tu historia. Bueno, nos reunimos y generalmente yo hago una presentación en ronda donde cada uno dice su nombre. A veces yo pido que digan qué fue lo que los movió a venir al taller, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno cuenta qué los motivó a estar en el taller y después hago una breve presentación mía para aquellos que no me conocen y generalmente lo que hacemos es tratar de energéticamente colocarnos más o menos en la misma frecuencia, ¿sí? Porque todos venimos de lugares distintos, todos venimos corriendo del trabajo, de la casa, y es como que nuestra cabeza llega un poquito convulsionada. Entonces hacemos algún ejercicio de relajación, relajamos el cuerpo, porque siempre vamos a trabajar con el cuerpo. Y hacemos un reconocimiento y una honra a nuestro sistema, ¿no? Desde dónde venimos. Porque yo siempre digo que al taller no llega la persona sola, sino que llega con todo su sistema familiar. Y de ahí en más, a ver, no tengo un librito, es según cómo yo, a ver, canalice la energía ese día en el taller, ¿sí? Cómo la organice. Yo voy sintiendo, hay veces que siento que hace falta hacer algún ejercicio sistémico antes, entonces hacemos algún ejercicio sistémico como para que la gente empiece a ver cómo se mueve la energía, más cuando es la primera vez que vienen a un taller. Generalmente lo hago en pareja y después de esos ejercicios sistémicos comenzamos a constelar. Yo pregunto quién es la persona que siente que en ese momento
tiene que pasar a constelar, que levante la mano, esa persona lo va a sentir el latido fuerte del corazón o va a sentir que hay algo que lo impulsa a levantar la mano, que siente que este es el momento en el que él o ella tiene que pasar. Entonces, automáticamente viene, se sienta a mi lado, yo pregunto cuál es el tema constelar. Lo que hago es resumirlo, ¿no? En una oración me digan el tema que quieren contar. Que yo prefiero siempre no saber la historia, no adentrarme en el relato de la persona, ¿sí? Yo prefiero ver cómo se manifiesta el campo. Entonces, bueno, me cuentan y de ahí empezamos a trabajar. De ahí se elige un representante para esa persona y un representante para eso que esa persona necesita constelar. Y de ahí la constelación se va moviendo y si hace falta más gente, se va introduciendo al campo. La diferencia, quizás con las antiguas constelaciones, es que al campo solamente le va a hablar esta persona que está constelando, con las frases sanadoras que yo le voy a decir. Todos los que están representando en el campo no hablan entre sí. Solamente cuando yo les pregunto, ¿qué sentís? ¿Qué es lo que te está pasando? Ahí recibe esa persona, me cuenta o me dice las sensaciones, porque todas las sensaciones corporales tienen un significado. Entonces yo ahí voy viendo cómo se va armando ese movimiento de la constelación. Hasta que en un momento algo sentimos, y la persona que está a mi lado lo siente, que hay una liberación. Es como que sentimos que un peso se fue del cuerpo, ¿sí? Generalmente, dentro del campo de la constelación, hay una reconciliación, ¿sí? Yo digo generalmente porque no siempre se da. Lo que hacemos, bueno, yo como consteladora, es no forzar el campo. La constelación no termina en reconciliación, en armonía. Yo veo que no va a terminar de esa manera, no lo esfuerzo, lo dejo. La terminamos ahí y en otro momento eso continuará. La energía ya se empezó a mover, ¿sí? Pero quizás hay cosas que no están listas para que sean reconciliadas en ese momento. Entonces, no forzamos el cambio, porque obvio desde mi persona, cualquiera que tenga la mejor voluntad va a querer que todo termine maravilloso. Pero hay algo más grande que rige ese momento. Hay un movimiento de algo que es fenomenológico, que sabe mucho más que yo y que la otra persona, que está constelando. Entonces, quizás hay tiempos en que eso que está pasando se tiene que desarrollar, tiene que terminar de desarrollarse de otra manera, no es el momento de la reconciliación, ¿sí? Pero son realmente muy sanadoras, muy liberadoras. Bueno, y después, una vez que terminamos la constelación, la persona vuelve a su lugar y volvemos otra vez a iniciar la ronda. Otra vez preguntando quién quiere constelar y así. Bien. Bueno, por un lado, decirle a la gente que está ahí conectada, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, que la escriban acá por el chat, que la vamos leyendo, si quieren comentar algo. Y después, bueno, todo esto que contabas de la constelación, por ahí, ¿cómo se eligen las personas que representan? Si se puede. Sí. Antes del gusto de las personas que presentan, yo quería dejar bien en claro que
uno va a un taller de constelaciones, pero no necesariamente quiere decir que vaya a constelar su tema, ¿sí? Que pueda pasar, que pueda ser elegido y pasar a constelar su tema. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces en una constelación son 6, 7, no sé, puede haber 14, puede haber 20 personas, ¿sí? O más. Y una constelación que vieron que a veces no son rápidas, se las tienen que llevar su tiempo, yo tengo que darle tiempo al movimiento, campo, hay situaciones que son complicadas, que son difíciles y que el movimiento se demora muchísimo. Entonces, no constela todo el mundo, ¿sí? No constelan todos los que están presentes. Pero lo maravilloso de los talleres que van a decir es los temas que se representan en el campo que vienen tienen que ver con nuestra historia. Siempre eso que está pasando dentro de una constelación tiene que ver con mi sistema familiar y yo lo voy a ver reflejado. Dicen, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Y por ahí empiezan a sentir sensaciones en el cuerpo. No sé, por ejemplo, están tratando un tema de abuso. ¿No? Se está desarrollando en la constelación un tema de abuso. Esa persona piensa, no, a mí, yo la verdad que nunca tuve un abuso, ni sé de abusos, pero automáticamente empieza a sentir náuseas o ganas de vomitar. Y quizás ese abuso no lo conoció en su cuerpo, ni tampoco tiene registro de sus antepasados, pero sí los hubo. Esos abusos nunca fueron vistos, fueron silenciados, fueron vividos quizás en soledad. El cuerpo trae esa información y en ese momento el cuerpo lo registra. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y a veces vemos también que hay gente que por ahí están constelando y es como que entra como en un estado de ensoñación y también están haciendo, también están en un proceso de sanación. La sanación del campo es para todos. Siempre decimos que sana uno y sanamos todos. Claro, que esté constelando otro, Exacto. vamos a sentir nosotros algún síntoma o algo, o sentirnos reflejados. Y también la persona Y viendo también después del taller también lo vas a ver en tu casa y lo vas a ver en tu sistema familiar, porque resonamos todos con todos. Y es impresionante ver también en los talleres cómo se tejen esos hilos invisibles entre las personas que están en el taller. Cómo, no sé, a ver, se constelo y paso y represento, no sé, a la mamá y está el hijo, y en la próxima constelación a mí me toca hacer de ese hijo que yo sentí como mamá en el campo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y es maravilloso ver y sentirlo. Sí. En el momento de la constelación, de elegir a los representantes, los consteladores somos guiados, ¿sí? Tenemos un guía interior que automáticamente nos marca la persona que tiene que son elegidos los que levantan la mano, van pensando. Y otra cosa que también quería dejar en claro, que no lo hablamos, si yo voy a una constelación, no es obligatorio que yo represente. Si a mí me eligen para representar y yo no quiero o no puedo, puedo decir, no, en este momento no puedo o no quiero. Y eso
Sí, sí. Sí, sí, Porque capaz que les da, viste, no saben o da vergüenza decirlo, pero está bien saberlo. Que uno sí, puede decir que no y igual va a seguir estando ahí en el grupo y en la participación. Lo totalmente. mismo. Y también puedes ir a un taller sin ningún tema constelar, venir a presenciar un taller, es sumamente sanador también. Porque una cosa es que yo cuente o que vos digas o que escuche, pero estar ahí y pasarlo por el cuerpo y sentir y ver esa energía que se mueve es maravilloso. Sí, sí, porque como vos decías recién, por ahí aunque no consteles, las constelaciones de los demás va a mover energía y va a resonar en algo con vos. Así que también vas a estar, y vas a estar haciendo movimiento. Sí, 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 totalmente. Y otra modalidad también, vamos a decirle modalidad, que yo voy a un taller, quizás no tenga un tema específico, ¿ves? Y yo siento que tengo que pasar a constelar, levanto la mano y justo me llaman. Entonces se sientan al lado mío y hacemos una constelación esencial, le llamamos. Las constelaciones esenciales son: ponemos a la persona en el campo, representada por algo, y vemos cómo se empieza a desarrollar la constelación. ¿Qué nos va a mostrar esa constelación? Nos va a mostrar lo prioritario que tiene que ver esa persona para ella, para su sistema familiar. Eh, muestre, aunque no tenga un tema, dejar que el campo muestre que se desarrolla. Totalmente. Sí, ¿qué es eso que tiene que ver en ese momento? Ahí mismo las personas que están sentadas también pueden sentir algo como una sensación de estar dentro del campo constelatorio, ¿no? Exacto, también, sí, eso lo explico también en los talleres, cuando uno siente que tiene que formar parte de la constelación que se está, puede pararse y entrar en el campo de la eh, representar lo que sienta que tiene que representar. Yo siempre digo lo mismo, cuando entran a representar en el campo, ¿sí? Ya no pensamos, no lo pasamos por la mente, solamente sentimos el cuerpo, ¿sí? Movemos con lo que vamos sintiendo, no pensamos. Ya estamos yendo a la ración y solamente tenemos que sentir. También. Entonces, es verdad que en una constelación hay personas que pueden llorar sin entender por qué, ¿no? O sienten cosas que no son suyas. Totalmente, sí. Yo siempre les digo que hay mucha gente que cuando apenas empezamos a empezar o se le empiezan a caer las lágrimas y no sabe por qué, que no se repriman, que dejen salir todo eso, porque el campo ya está abierto. O sea, que quizás traemos información que no es nuestra. Escuchar, ver, algo se activa en nosotros que nos hace parte de esa información que se. ¿Y qué tipos de temas se pueden constelar? Mira, se puede constelar muchísimo, la salud, el dinero, la abundancia, mi relación con papá, mi relación con papá. Puedo constelar distintos síntomas que tenga, eh, los síntomas en el cuerpo, algún dolor en el cuerpo, puedo constelar, usted que me habías hablado, eh, puedo constelar una casa, por ejemplo, una mudanza, una cirugía próxima, también se puede constelar. ¿Cómo es eso de la cirugía próxima? Nunca lo había escuchado, por eso, ya que la nombraste. Por ejemplo, si yo estoy por operarme, puedo constelar mi cirugía. Eh,
ponemos distintas cosas en el campo que hacen a ese momento y en la cirugía, ponemos los médicos también, y a veces si tenemos el nombre de los médicos también es importante, y honrándolos, dándoles su lugar, entregándonos a esas manos, y por sobre todo entregándonos a algo más grande que va a guiar todo ese proceso de ti. De sentir la energía, cómo va cambiando, la fuerza que eso nos da a nosotros, atravesar ese momento. Qué bueno, eso nunca lo había escuchado, así que uno siempre va aprendiendo cosas nuevas. Sí, todo el tiempo insisto, yo también voy aprendiendo todo el tiempo. Siempre, esto de las constelaciones, lo bueno es que no tiene techo, que todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas. Y está buenísimo, muy ayornado a la actualidad. O sea, todo lo que va cambiando, las constelaciones fueron evolucionando como evolucionó la humanidad. Eso nos ha dado las primeras constelaciones que hacía ver, y la humanidad cambió tanto que hay que incluir cosas nuevas, investigar. Peter de Riff eran investigadoras de todos los procesos actuales que suceden en la vida, cómo ella los encuadra dentro de las constelaciones familiares y de ellos. Entonces, sirve tanto como para temas físicos como o solo emocionales, ¿no? También, emocionales también. Por acá Coquitos Córdoba pregunta, ¿se puede constelar los miedos? Sí, se pueden constelar los miedos. Sí, sí, sí. Y seguramente los miedos. Hay veces que, a ver, hubo alguna situación traumática en nuestra infancia, quizás, que nos quedó como ese miedo dentro nuestro. Pero hubo veces que ese mismo miedo, quizás por otros ocasionado por otros factores, lo sufrió algún ancestro nuestro, padre, madre, abuelo, bisabuelo. ¿Y qué pasa? Hoy, a mí, ante otra situación, ese miedo se activa porque está en mi memoria, ¿sí? En mi memoria energética, lo que yo traigo de mis familiares. Claro, se activa y es mucho más grande, que uno a veces mira y dice, no puedo tenerle miedo a esto. Pero claro, está potenciado por el miedo ancestral que traigo, ¿sí? Y a veces no sabemos de dónde viene. Y eso es lo que las constelaciones pueden a ver dónde está el origen de ese miedo, dónde fue, y tratar de darle el lugar, de reconocerlo y de ver que ese miedo no me pertenece, que lo que me pertenece es una mínima parte, lo que solo me corresponde a mí, ¿sí? Cargar con el miedo de otros, de los que estuvieron antes. Claro, porque por ejemplo hay personas que, porque me estuvieron comentando, personas que le tienen miedo a subirse a un ascensor, ¿no? Por ese miedo como de quedarse encerrado y demás. Y después también otra cosa que es el tema de fumar, o que no pueden dejar de fumar, o no saben cómo, ¿no? Es algo que cuesta mucho. No sé si esas cosas se pueden también constelar. Se pueden constelar también. El cigarrillo es una adicción, tanto como las drogas. Es un tema muy, a ver, difícil, complicado y muy actual. Y tiene mucho que ver en la adicción, la madre, trabajar los vínculos, y la imposibilidad muchas veces de poder tomar al padre, ¿sí? Porque esa mamá quizás no habilitó el camino hacia. Entonces, es un tema muy delicado, hay que ver
situación por situación, porque yo siempre digo, no, en constelaciones 2 más 2 no es 4. Siempre hay que ver la historia personal de cada uno y qué muestra el campo de la constelación en este momento. ¿Sí? Sí, en todos los casos ideales, obviamente, porque depende de la historia de cada persona. Exacto. En esa visión tenemos que ver un poco el tema de la desvalorización del hombre. ¿Sí? Los hombres existen. Entonces, bueno, sí, pero se constela también. ¿Y se puede trabajar, o sea, constelar temas laborales? Bien, sí, sí, del trabajo. Sí, sí, se puede constelar. Sí. Que tampoco podemos decir, esto es yo necesito verlo en el campo, ver cómo se va manifestando la constelación. Mm. Entonces, yo- me está diciendo que puedo sentir algo que no es mío, puedo temas físicos, temas emocionales, pero ¿es necesario creer para que funcione? A ver, mira, yo realmente creo que en algo vos tenés que creer, porque si no llegás a un taller de constelación. O llegás, así como bien todas. Y hay una realidad que pasó con la película de Mi Otra Yo, un boom de las y que mucha gente llegó a los talleres esperando algo maravilloso, algo similar a lo que vi en la película. Y en los talleres pasan cosas, pero la película está hecha, o la serie, está hecha como para que vos entiendas qué es lo que se mueve detrás de tu historia, cómo tu historia te condiciona en el presente, ¿sí? Pero no quiere decir que vos vayas y sientas todo eso junto, ¿no? Que te va a pasar todo eso junto dentro del taller. Claro, porque la película tiene que hacer una película, básicamente, más allá de mostrar cómo Todo funciona. pasan cosas pasan y te lo firmo, pero no con esa intensidad. Y ustedes que están en este camino saben que todo es un proceso. No es que yo tengo un tema, voy de conjunto, ay, ya soy la mujer más feliz del mundo y el hombre más feliz de la tierra. No, yo soy consteladora y eso no quita de que yo hoy siga teniendo problemas, porque la vida es en la vida. Yo no estamos para estarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué me permiten las constelaciones a mí? Me permiten ver, salir más rápido de la queja, de, eh, del pobre de mí, ¿por qué a mí? Y tratar de ver la salida mucho más rápido. Estoy menos tiempo abajo, ¿sí? Y puedo tomar decisiones desde otro lugar, ¿sí? Entendiendo que no todos somos iguales, que todos somos diferentes. Y volviendo, pero me fui. ¿Qué era? Había preguntado, sí, Sí, hay que creer Para que para que funcione. funcione. para que funcione sin que creer. Entonces, por eso te decía, y llegó mucha gente a los talleres esperando la magia, que en realidad nunca fue mágicamente nada. Y bueno, y esa gente vino una vez, nunca más. Se quedaron, nación, pero toda esa gente que realmente está haciendo un proceso, ¿sí? Un proceso individual, de formación, de una mejor calidad de vida a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, yo creo que tenés que creer, en algo tenés que creer, porque si no, no llegas a un taller, ¿sí? De constelación. Y hago una consulta, vos decías
los talleres grupales. ¿Se puede uno, una vez que aprende a constelar, ¿no? Que contabas tu historia, ¿uno se puede autoconstelar? Sí, mira, la serie, por ejemplo, Mi Otra Yo es autoconstelatoria. Cuando la vas mirando, es que están hablando de vos, de tu historia, en un montón de pequeñas partes. Y vos podés hacer ejercicios sistémicos para autoconstelar. Sí, sí, lo podés hacer. De hecho, por ejemplo, yo cuando fue lo de mi cirugía, a causa de la enfermedad que tuve, fue una cirugía bastante grande de cadera, hice un ejercicio autoconsultorio, esto de la cirugía, los médicos, me puse yo también en el campo, que era lo que sucedía, para tomar la fuerza para poder, o sea, avanzar sobre todo ese proceso lo más beneficiada posible. Pero sí, se puede, ejercicios técnicos que yo doy en los talleres, que yo les digo a la gente, cuando ustedes lo sientan, que sientan que lo necesitan, háganlo. Bueno, está bueno tener un pre, un post, por si saben que están ahí, que están acompañados, ¿no? Sí, 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 siempre estamos acompañados, sí, sí. ¿Pero? Bueno, si podés, contanos un caso sin nombres que te haya quedado muy presente. Ay, tengo un tema con eso, tengo un tema. Te la complicamos. No, no, porque tengo muchos talleres, la verdad. Eh, y sinceramente, lo que me pasa a mí, y que yo ya no sé si te lo comenté, Vero, es que yo termino el taller y a las 2 horas yo ya no recuerdo absolutamente nada. Y a veces te viene y la verdad que no, no. Me puedo llegar a acordar algún detalle. Y sabes qué, después entendí y leí estudiando y demás, por qué no recuerdo qué es lo que pasó, lo que se fue desplegando. Porque yo en ese momento soy un instrumento, ¿sí? Y las historias familiares que yo veo y sobre las cuales voy leyendo el movimiento del campo, no me pertenecen a mí, no son mías, son de la persona que viene a constelar. Por resonancia, a veces a mí me queda algo que eso que vi quizás también resuena conmigo. Entonces me queda algo, pero sinceramente no recuerdo. Si yo te tengo que contar una constelación eh, con todas las señales, no las recuerdo. Se me borran. Recordame porque por ahí me dijiste, pero yo no me acuerdo. ¿Cómo que me acuerdo? Sí. Te dije, sí, sí, Ahora que me dijiste me acordé. me pasa. ¿Y sabes qué es lo otro maravilloso? Que la constelación te muestra en ese momento lo que vos tenés que ver ahí, en ese momento. Hoy constelaste esto y venís dentro de 2 meses y me decís, porque la constelación que hice, ¿te acordás que quedó acá? Yo quiero continuar. No, no, porque la constelación es como un recorte de tu realidad en ese momento. Y todo lo que pasaba en ese momento, de acá a 3 horas quizás cambió, a 2 meses mucho más. Entonces nunca se puede volver. Y esto del recordar las constelaciones, yo digo, qué sabio es el campo, el universo y eso más grande que nos da a los consteladores con respecto a la psiquis, porque yo digo, mirá si te quedaran con las constelaciones de cada persona,
recordando todos los momentos traumáticos, porque realmente hay cosas muy traumáticas, yo creo que no podrías vivir, ¿sí? Entonces es como que es un reset. Yo termino y es un reset. No vuelvo a recordar. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que tuve constelaciones maravillosas de temas de identidad, de temas de duelos no resueltos, eh, cosas maravillosas que me pasaron con hijos no nacidos, por ejemplo, no nacidos o nacieron, o sea, nació uno y un embarazo se perdió, ¿sí? Dentro de la mamá y nunca nació el mellizo, y como en las constelaciones ponemos a ese hijo en el campo y automáticamente aparece otro y se sienta al lado. Y yo sin saberlo, por ahí la mamá me dice eran dos. Yo digo, wow, o sea, esas cosas son maravillosas. No te lo cuento y te lo platico así. Pero hay muchas. Sí, sí, fue como un ejemplo y de que he constelado, obviamente, y son talleres claramente, como decías, vivenciales, por eso uno los pasa por el cuerpo, porque uno nunca puede explicar lo que va a sentir o no, porque es lo que pasa en el momento. Pero recuerdo que estaba constelando y que una chica que me representaba a mí, que no me conocía para nada y no conocía lo que me estaba pasando, dijo cómo se sentía y dijo un síntoma de que yo le había dicho una frase a él, por ejemplo, no en ese momento, ¿no? No en ese momento, pero que veníamos hablando de lo que me estaba pasando y ella dijo la misma frase. Y yo dije, no, o sea, un flash, ¿viste? Como, no puede ser, dije, o sea, si ella no sabe ni lo que me pasa y está diciendo la misma frase que dije yo, o sea, para mí fue muy, pero bueno, ya había constelado varias veces y sé lo que pasa, digamos, un poco, pero digo, no deja de sorprenderme. Es maravilloso. Ya los pequeños diálogos que se dan apenas entras al taller con la gente, ya empezás a decir, ay, Dios mío, ¿viste? O el parecido de alguien con alguien de tu sistema familiar, que vos decís, es totalmente fenomenológico. Sí, los grupos que se arman no son casualidad, por algo en resonancias van a estar todos ese día en esa constelación. Totalmente es así. Y la persona que este día no tiene que estar, por algo cancela y no viene. Entonces, a veces siempre decimos, mira, están los que tienen que estar. Hay algo que yo no sé, está detrás de todo esto, que maneja esos hilos invisibles, y yo confío, realmente confío en eso, y nada, me abandono a eso más grande que dije el taller y que nos dijo a todos, ¿no? Y otra cosa que decías era, bueno, esto no es mágico, ¿no? Algo así estabas contando recién. Y una frase que yo digo siempre, que bueno, yo soy terapeuta floral, que trabajo con flores de Bach, cuando hablo de las sesiones y las fórmulas de las flores que armo yo, les digo lo mismo exactamente. Le digo, esto no es mágico, esto te va a ayudar a acompañar tu proceso, pero el proceso es o sea, son todas estas cosas que bueno, ayudan parecido, digamos, en el sentido de ayudar el proceso de la persona. Entonces, es como, la frase en resonancia justamente es igual, porque yo el mismo comentario siempre. Sí, sí, yo siempre digo, todo depende de uno, todo depende de uno. No hay nada externo o sea, sos vos el que tiene que tomar acciones en tu vida, porque nadie va a venir a solucionarte nada. Entonces las constelaciones te muestran, te dan la fuerza para después que vos acciones. Ahora, depende de vos si vas a moverte de ese lugar y para generar nuevos caminos, nuevas oportunidades. Y quizás hay veces, porque también pasa, que sí, lo estoy viendo, sé que tengo que moverme para dónde tengo que moverme, pero realmente me conviene moverme, porque yo estoy cómoda.
y también es respetable, porque cada uno es dueño de su vida y de su destino. Si esta persona no quiere moverse de este lugar, y bueno, tendrá que estar ahí. Por algo tendrá que estar ahí. Quizás por fidelidad a su concepto, pero es algo que yo no puedo manejar, ¿sí? Sí, tal cual. Bueno, antes vos nombrabas lo de la serie Mi Otra Yo, y a mí me pasó que alguien hace poco me dijo, me dice, mi amiga vio la serie y me dijo, no la veas porque es horrible y ni se te ocurra hacer eso. Literal, así, yo me quedé como diciendo, ¿qué está diciendo esta persona? O sea, no entiende nada. Bueno, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Porque cada uno piensa y ve distinto las cosas. Totalmente. Eh, bueno, digo, con esto, digo, la gente que siente curiosidad, pero también por ahí les da miedo, ¿qué les podríamos decir para ayudarlos con esto? Mira, yo siempre digo, lo principal es buscar un constelador que vos te sientas cómodo, que vos sepas que estudió, que puedas ver qué es lo que hoy hay redes y podés ver los posteos, podés ver desde dónde trabaja, eh, podés ver qué estudió, cuánto estudió, ¿sí? Y ahí tomar la decisión desde el adulto. Yo voy a ir, voy a mirar, voy a observar y voy a confiar en mi sentir, ¿sí? No todas las personas, a ver, les va a gustar, les van a gustar los talleres, por ejemplo. Quizás resuenan con otra persona y está perfecto. No todos resonamos con lo mismo. Es lo mismo que el psicólogo. ¿Cuántas veces fuimos a un psicólogo que decís, ay, no? Digo, no hay fin. Está bien, cada uno tiene que buscar su lugar, ¿sí? Pero con total conciencia. Yo puedo ir a un taller, como te decía antes, presenciarlo, sentir qué es lo que me pasa, eh, y si habilito o no esto de participar, por ejemplo, no te digo de constelar, pero de participar, si me siento cómodo o no. Y si no me siento cómodo, no voy más. Es lo mismo, no sé, que alguien vaya, nunca se ha ido al teatro, y va al teatro y dice, no, esto no es para mí. No le va a pasar nada. Siempre llego a lugares, ya les digo, reconocidos, personas que realmente sepan lo que están haciendo, ¿sí? Sí, yo siempre, cuando cosas así, por decir de alguna forma, siempre voy a lugares que me recomiendan alguien que ya fue, alguien que vivió la experiencia y me recomienda a la persona. Después, obvio, como vos decís, yo puedo sentir ese feeling o no, porque Total. van cambiando, pero como que no, como digo, yo no me meto en cualquier lugar. ¿Sí? Eh, y bueno, la verdad que siempre digo, yo siento que me fue bien manejándome así y bueno, siempre que hago algo nuevo o distinto, pido alguna recomendación de alguien que por ahí ya haya hecho. Claro. Y después otra de las cosas es no empujar a nadie a constelar, ¿sí? Porque a veces viene, no sé, un hombre y me dice, no, porque mi mujer me mandó. No, Médica, las obliga. que a ver, claro, si yo tengo que mandar a alguien a constelar, tengo que ir yo, porque yo estoy no pudiendo manejar algo, no mandar a la otra persona. La otra persona tiene que venir en el momento que lo sienta realmente, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Y bueno, darle el espacio a decirle, mira, tengo esto, ¿te interesa? Lo charlamos, vamos, ¿querés ir? La persona dice que sí, bien, pero si dice que no, no es el momento. Porque no es el, ¿vieron cuando dicen prendan la luz delante del que no quiere ver o del que no puede ver? Quizás no es el momento. Quizás no es el momento. Sí. Entonces, para esas personas, ¿no? Que te están conociendo, que resonaron con vos, le hablamos con todo lo que te hoy, que no lo deje pasar, que vamos a tener un próximo taller con Sandra,
el domingo 24 de mayo, y acá en Espacio de Flores de Luz, en Avellaneda. ¿Cómo hacen para reservar su lugar, Vero? Bueno, si quieren reservar un lugar ese día que hacemos acá la constelación con Sandra, pueden por Instagram, acá en Flores de Luz Baibero, o en Jaipur Constelaciones Familiares, que es el de Sandra. Nos mandan mensajito directo por ahí. También en los Instagram están nuestros contactos de celular, así que se pueden contactar con cualquiera de nosotras y por ahí les damos toda la información para reservar. Bien. ¿Qué horario era, Vero? Recordemos el horario, porque no me acuerdo. 24 de mayo a las 15 horas. A las 15 horas. Los talleres duran 3 horas aproximadamente y hacemos un pequeño break en el medio para descansar un poquito. Y bueno, esperamos a todos los que quieren venir. Si alguien resonó con un poquito todo lo que hablamos, sintió ahí algún impulso, o incluso si tiene alguna duda y no la comentaron hoy, pero por ahí ven el vivo después, si nos quieren consultar, no hay problema, se pueden contactar con nosotras y los vamos a guiar y a pasarle la información. De mi parte, San, muchas gracias por este tiempo, por explicarnos todo un poco más y saber un poco más sobre las constelaciones. Aprendimos algunas cosas bastante que no sabíamos sobre las operaciones, por ejemplo, de mi parte. Y nada, quiero dar un abrazo gigante. Ay, gracias. Sí, gracias, Sam, por esta charla de información también, porque yo siempre digo que hay gente que por ahí no sabe ni siquiera qué es una constelación y cómo arrancar como desde ese principio, no solo para que nos conozcan, sino también eh, para eso, ¿no? Para estar acá y sacarse dudas. Y nada, la verdad que yo creo que estuvo muy buena, así que el que no se pudo conectar hoy, que la vea después, porque que va a servir para todas estas personas, porque a mí hubo muchos que me consultaron que eran la primera vez, entonces por eso me pareció que estaba bueno hacer esto. Gracias a los dos. Les agradezco de corazón. Y yo quería dejar algo también para el final, porque siempre decimos, ¿no? Ay, ¿por qué esto me pasa? Porque mi abuelo, mi bisabuelo, y quizás son los pobres bisabuelos y abuelos no tenían nada que ver. Y dejar bien en claro también que así como tenemos memorias dolorosas de nuestros ancestros, también tenemos muchas cosas hermosas de ellos. Hubo amores de los buenos, hubo parejas hermosas que se cuidaron, que se respetaron. Seguramente habrá habido abundancia, dinero, gente con un trabajo que amó, que cuidó de sus hijos. Entonces, esto también es herencia nuestra. También lo podemos tomar de nuestro sistema familiar. No todo es dolor, ¿sí? Recordemos también todo eso, también pertenece. Y de corazón les agradezco enormemente a ustedes que me hayan dado la posibilidad de estar acá. Nos estamos viendo el 24. Dale, sí, acá ya tenemos a Coquitos Córdoba que dice, yo ya me anoté, así que bien por esa persona que ya tomó el impulso. Así que esperamos que surjan muchos más. Bien. Yo le quiero a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que se van a animar, que van a compartir y todo lo demás. Esta información, yo le agradezco mucho a esas personas que están y las que van a venir. Dale, yo también, agradecida de corazón. Gracias a todos. Gracias. Estamos. Gracias a todos.